el diablo, Satanás, sabe que si logra permear nuestra identidad, logró que nos desenfocáramos del propósito. Es tanto así que el diablo fue y le dijo, y encontró a Jesús en el desierto y dijo: si yo logro convencer a este hombre que no es hijo de Dios, se destruye el propósito. Por eso le dijo: si tú eres el hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Por qué creen que les dijo eso? Porque quería hacerlo dudar de su identidad. Yo me pregunto, yo no sé usted, pero usted no se ha preguntado ¿por qué si en la Biblia dice que mayores cosas haremos en su nombre? Que el Señor ya nos dio las riquezas del reino, que el Señor ya nos sanó, ¿por qué no lo hemos visto? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué no se ha manifestado en mí todo lo que el Señor ya prometió? Dígale al que está a su lado: ¿cómo está tu identidad? Como nosotros estamos viéndonos a nosotros mismos y como vemos lo que nos sucede, así respondemos y así caminamos. Por eso, si una circunstancia usted lo ve como algo catastrófico, usted va a actuar de esa manera. Por eso es que hoy en día los psicólogos le dicen a los papás que no son los papás, que son los mejores amigos de los hijos. Es más, ahorita los hijos ni siquiera le dicen mamá y papá a los papás, sino cucha, venga. Porque el diablo sabe que tu hijo no necesita un papá. Si tiene un amigo, no va a lograr lo que solamente Dios puede lograr a través de un papá. Por eso es que viene y permea nuestra identidad. Por eso es que viene y destruye nuestra identidad. Porque sabe que si tú no sabes quién eres, él ya ganó. Ustedes sabían que está escrito en la Biblia que el Señor exhibió públicamente a todo principado y potestad, reinando sobre ellos en la cruz. Pero el diablo no le conviene que usted se entere de esa victoria. A él no le conviene que usted entienda quién es usted, porque si usted no entiende quién es usted, le es más fácil manejarlo, manipularlo y tenerlo enredado en cosas que no son trascendentales. Dígale al que está a su lado: tu identidad está determinada por tu autoridad. Hay algo que hace que no veamos como realmente tenemos que ver. Hay una escena en la Biblia donde el Señor sana a un ciego de nacimiento. Y es bien curioso porque el Señor nunca hace nada como nosotros esperamos, pero siempre sorprende de una forma extraordinaria. Y está escrito en la Biblia que él hizo lodo con sus propias babitas. Imagínense la escena, ¿sí? Y ahorita que estamos en climas así, imagínense la escena. Y hizo barro y dijo: ¿quién quiere ser sano? No, mentiras. Vino el ciego y cogió y le echó barro en los ojos, ¿sí? Con lo que él preparó. Y está escrito que el ciego vio. Pero hay algo más. Las personas, los fariseos, no podían creer que un hombre sanara. Y entonces, ¿sabe qué hicieron? Se fueron para donde los papás de este muchacho, de este señor, y le dijeron: oiga, ¿es verdad que nació ciego? Y ellos le dijeron: sí, nació ciego. Él estaba ciego. ¿Cómo se sanó? Yo sí no sé. Y entonces ellos querían averiguar el chisme. Bueno, ¿y qué pasó? Porque querían hacer caer a Jesús. Y los papás le dijeron: ese ya está viejo, vaya, pregúntenle a él. Si quieren pueden leer la historia en primera de Juan 9. ¿Listo? Ahí está la historia. Ahorita les voy a leer el 41. Solo que yo les cuento versión Lorena. Ese ya está viejo, vaya, pregúntenle a él. Y entonces los fariseos dijeron: bueno, vamos a ir a preguntarle al ciego. Señor ciego que ya no es ciego, ¿verdad que usted fue sano? ¿Quién lo sanó? Y entonces el ciego les dijo: ¿para qué preguntan tanto? Yo lo que sé es que estaba ciego y ahorita veo. Y es que se quieren convertir en los discípulos de él.
Entonces los fariseos, no, si nosotros somos discípulos de Moisés, ¿cómo se les ocurre eso? Y está escrito que Jesús, sabiendo que estaban buscando al ciego para ver qué decía para hacerlo caer, fue y lo llamó. Y le dijo, y está escrito que él se postró y le adoró. Pero dijo algo más que quiero que lean, Juan 9:41. Juan 9:41, Jesús le respondió: si fuéramos ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hay algo particular ahí. Y fue que cuando Jesús le dijo a los fariseos que el ciego había sido sano, Jesús les dijo: ustedes también están ciegos. Y ellos dijeron: ¿cómo se le ocurre si es que yo estoy viendo? Y Jesús dijo: ahora, por eso están ciegos. ¿Cómo así? Ustedes, todos vivimos, creo yo, ese tiempo en que cuando comenzamos a conocer al Señor, nos desesperamos por honrarlo. Yo pedía consejo hasta cómo me veía vestir. Así de tontica era yo. Pero porque yo no quería deshonrarlo ni siquiera cómo me vestía. Yo pedía consejo en todas las cosas porque quería hacer lo que a él le agradaba. Pero llega un momento en que sentimos que ya vemos. Y como está escrito en la Biblia, somos sabios en nuestra propia prudencia. Comenzamos a creer que ya lo sabemos porque ya llevamos, ¿cuántos años lleva usted en el Evangelio? Yo llevo 15 años, yo soy hija de pastores, yo ya he predicado, yo ya me sé la Biblia, yo ya la he leído. Y eso, dijo Jesús, es lo que hace que yo vea que no han visto. Cuando usted escucha a alguien que dice: yo ya sé cómo se hace, no me dé consejos. No, es que es así porque es que yo no siento nada. Dijo Charles Spurgeon: ay del hombre que cuando peca ya no siente nada. Y aquí Jesús les dijo: miren, el problema no es que un ciego haya sido sano. El problema es que ustedes creen que ya saben cómo se hacen las cosas. Y vine yo a romper todos los paradigmas, a sacarlos del cajón, y no les gustó. Porque por eso lo crucificaron. Porque vino a romper todo lo que religiosamente era correcto. Ah, no, pero si va a sanar un enfermo no puede ser un sábado. Ay, no, un sábado ni se le vaya a ocurrir. Ah, pero un ciego de nacimiento, no, un ciego que haya quedado ciego después, para que le creamos. Y querían meter a Jesús dentro de un cajón. Cuando nosotros comenzamos a enceguecernos, es porque comenzamos a creer que ya lo sabemos. Dígale al que está a su lado: ¿cómo está tu identidad? Hay un versículo que es bien famoso, está en Oseas 4:6, el libro gomelo de la Biblia. Dígale al que está a su lado: Oseas. Es el libro gomelo de la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechacé a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo olvidaré la de tus hijos. Miren que aquí hay algo bien especial, y es que dice que nos perdemos porque no conocemos. Pero ahí al ladito dice: porque rechazaron el conocimiento. Hay una frase que me gusta mucho y dice que peor que la ignorancia es saber que puedo aprender y negarme a hacerlo. Dice que el problema del siglo XXI no es el alfabetismo, sino que la gente no lee para aprender. Y ese es el problema de la iglesia, que teniendo todos los recursos, que teniendo todos los días al Espíritu Santo que nos guía toda verdad y nos va a enseñar todas las cosas, nos negamos y rechazamos el consejo.
¿Alguna vez a usted le han rechazado un consejo? ¿Sí? ¿Le han rechazado un consejo? ¿Por qué cree que alguien rechaza un consejo? Uno, porque usted la embarró y lo que está diciendo está perdido de playa. O dos, porque esa persona no sabe quién es. Necesitamos una identidad para desarrollar una autoridad. ¿Qué es usted de sus hijos? ¿Su mamá o su papá? No hay en esta tierra, así usted le enseña a decirle mamá a la abuela, que cubra esa autoridad que el Señor le delegó a usted. ¿Saben qué hace el diablo? Viene y nos dice, no, es que yo soy mala mamá, es que yo he cometido tantos errores, y comienzo a ser permisivo porque mi autoridad, porque mi identidad fue quebrada. Dígale al que está a su lado, sacúdalo y mírele los ojos y dígale, necesitas autoridad. Comenzamos a sentirnos identificados por cosas que no son el Señor. Yo siempre les cuento que, no sé si les ha pasado que usted se enferma. Estos días mi hermana le pasó algo con la niña y me escribió y me dijo, yo no quiero ni siquiera mirar en Google porque me alarmo. Porque si les ha pasado que usted dice, dolor de cabeza en Google, cáncer, se va a morir. Y entonces usted dice, Dios mío. Miren, ¿por qué les hablo de esto? Porque muchas cosas en nuestra vida comienzan a crear en nosotros una identidad. ¿Han visto? Creo que se llama psicosomáticos, ¿sí? Las personas que se enferman porque ven a otros enfermos o se enferman porque quieren estar enfermos, ¿sí? A veces convertimos la enfermedad en un ente de identificación. Y miren que yo les he contado a ustedes que cuando yo comencé a sentirme cansada, yo ya no caminaba, sino que rodaba de lo gorda que estaba. Yo dije, bueno, ¿qué tengo? Fueron y me dijeron, no, mire, tiene problemas de tiroides. Yo, bueno, comenzaron a medicarme. Pero había algo particular y era que cada vez que me daba algo, yo iba a Google. Esto es por la tiroides. Como harto por la tiroides. Por ahí dicen la tragadoides. Yo hago esto por la tiroides. No, ya amanecí con un dolor en la espalda. Eso es la tiroides. ¿Por qué les cuento esto? Porque comencé a crear una identidad en algo que es circunstancial. Y entonces dejé de hacer cosas porque es que la tiroides no me lo permite. Ya no es el problema de tiroides, mi diabetes, mi tensión está mal. Y comienza mi vida a girar alrededor de la enfermedad. Y ya no salgo del médico. Me hago novia del... No, mentiras. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo mi identidad. Anoche tuve un sueño, no se los voy a contar porque yo tengo sueños tipo películas de Hollywood. Pero el Señor me mostraba esto. Miren, a veces la deuda se convierta en nuestra identidad. Por eso es que en la Biblia está escrito que el que debe se hace esclavo del que le debe. Uno se hace esclavo. ¿Alguna vez ha debido algo y todo el día está pensando en eso? Yo sí. Y usted se acuesta, chanfle, debo tanta plata. ¿Yo de dónde voy a sacar? El gota a gota me van a mandar al de la moto. Yo siempre cuando voy a cobrar, yo pilas porque me dé 9,000, le mando al de la moto. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué voy a pagar? ¿Y saben qué pasa? Desplazo lo que soy y la deuda empieza a ser mi identidad. Por eso es que existe ahora la depresión. Porque está bien estar triste, pero yo comienzo a ser una persona triste. Una cosa es estar triste, porque la tristeza es una emoción que todos aquí alguna vez tenemos o vamos a experimentar. Y otra cosa es convertirme en alguien triste. Porque cuando yo me convierto en alguien triste, mi identidad se perdió. Y comienzo, ¿cómo está? Cansado, pobre y sin ilusiones.
¿Alguna vez le han preguntado a alguien cómo está y le dice eso? Porque comenzamos a identificarnos de la forma incorrecta. Por eso es que cuando a alguien le engañan o a alguien le hacen algún daño en su corazón, ¿qué comienza a pensar? No me vuelvo a enamorar, porque yo en el amor. No va a poner canciones no, pone eso, póngame ranchera y tráigame media de agua. ¿Por qué? Porque esa herida comenzó a identificarme. Y entonces yo ya no soy algo que me pasó, ahora yo soy un fracaso en el amor, soy un fracaso cuando monto una empresa, soy un fracaso por esto. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo de emprender algo? ¿Y ustedes sabían que muchas veces el miedo es como Goliat? Simplemente son dardos en su mente. Y usted está amedrantado y le tiemblan las piernitas y ni siquiera ha dado el primer paso. Nos acobardamos de algo que ni siquiera hemos intentado. Porque Satanás sabe que si usted pierde su autoridad, su identidad, usted pierde su autoridad. Sacuda otra vez al que está a su otro lado para que no sacuda él mismo. Y dígale, solucione. Hay otra cosa que distorsiona nuestra identidad. Ya con esto termino y voy a ser muy conclusa hoy. Y es no solucionar las cosas a tiempo. A mí me encanta el orden. Yo soy cansona con el orden. Mi familia lo sabe. A mí me encanta hacer oficio. Me gusta. Y hay un programa que a mí me llama mucho la atención y me gusta verlo y se llama Acumuladores. ¿Lo han visto? ¿Sí? Dios mío, a eso uno le da náuseas. Hay gente que acumula gatos muertos. Sí, en serio, una vez sacaron como 6 gatos muertos detrás de una nevera y yo decía, Dios mío, así de socios son. Miren, a veces nosotros nos convertimos en acumuladores de problemas, acumuladores de cosas que tenemos que solucionar y no se solucionan. Y cuando se acumulan, ya no sabemos ni por dónde empezar. ¿Alguna vez ha tenido su casa tan desordenada que usted no sabe por dónde empezar? ¿Sí? Que usted está estresado, ya Mía quiere que yo le pase el micrófono. Está estresado y usted dice, ¿por dónde arranco si tengo tanto desorden? Porque me permití acumular cosas que el Señor quería que yo iba solucionando. Cuando yo no soluciono a la par, llega un momento en que eso que no solucioné se convierte en mi identidad. Comienza a determinar el rumbo de mi vida, todas esas cosas que tengo inconclusas. Por eso el Señor dijo, pilas, porque si usted está creyendo que está viendo, está peor que un ciego. Dígale al que está a su lado, mire los ojos y dígale qué cosas tiene inconclusas. Hay algo que me gusta mucho y es que en la Biblia dice que aquel que oye a Dios, que oye su instrucción y obedece, es comparado a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Pero aquel que oye la voz de Dios y oye su instrucción, ¿sobre qué construyó su casa? Sobre la arena. Por eso es que Santiago está escrito que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si hay algo que trae el acumular cosas inconclusas, es que usted se vuelve inconstante. Es que usted comienza a construir su vida sobre la arena. Y cuando llega un problema, usted se da cuenta de todas las cosas que tiene que solucionar, que no ha solucionado. Dígale al que está a su lado, pa' ayer fue tarde, mijo. Necesitamos solucionar ya. No mañana, ya. ¿Por qué?
porque usted se está perdiendo el fruto de la autoridad que Cristo le delegó por acumular gatos muertos debajo de la nevera. Y acumulamos. No, siéntese. Miren, hay cosas que simplemente se solucionan sentándose y poniendo un precedente, hablando, dejando las cosas, como dicen por ahí, las cuentas claras. Se lo saben. Primero de las abuelitas 2, 3. Necesitamos solucionar, porque cuando no solucionamos pasan los años y entonces empezamos, dígale al que está a su lado, a justificarnos. Y dice que al que se justifica es como un ciego guiando a otro ciego. ¿Qué pasa cuando un ciego guía a otro ciego? Juntos caen al hoyo. ¿Alguna vez se ha sentido en el hoyo con los 3 gatos muertos? ¿Por qué? Porque no solucionamos y nuestro corazón comienza a enceguecerse. Por eso es que comenzamos a ver que no se dan las cosas, que nos movemos y que queremos y que nos esforzamos, porque yo no estoy diciendo que usted no quiera o que no quiera esforzarse. El problema es que está tan acumulado que no hay por dónde pasar. Dígale al que está a su lado, Dios quiere devolverte tu identidad. Y ahora sí, con esto termino. Hay un hombre en particular, siempre hay un hombre en particular que casi no hablan de él. Y es el hermano del hijo pródigo. Todo el mundo habla que el hijo salió y gastó plata y fue y que el Señor vino y le puso el anillo. Pero ahí había alguien, el hijo mayor, que se quedó en la casa. Y hubo un encuentro con el papá y él dijo, él se quejó. Él se angustió, él dijo, ¿por qué si yo te sirvo? ¿Alguna vez usted se ha sentido frustrado? ¿Por qué si yo te honro? ¿Por qué si yo hago las cosas bien? ¿Por qué yo no veo más? ¿Y saben qué volteó a mirar el papá y a decirle? Hijito, todo lo que hay en esta casa es tuyo, pero por estar tan ocupado has perdido tu identidad. Tú puedes estar aquí, puedes estar en casa con papá, pero sin saber quién eres en verdad. El hijo necesitaba recobrar su identidad, porque todo lo que había en la casa, ni siquiera tenían que matarle un venado como hicieron con el hijo pródigo. El Señor le dijo, todo lo que hay en esta casa es tuyo. Dígale al que está a su lado, usted es hijo del dueño del oro y de la plata. Dígaselo con autoridad. ¿Por qué hemos dejado de ver a Dios, a ese Dios actuando en nuestra vida? Porque cuando nos corrompen la identidad, nos corrompen la fe. Pablo dijo un versículo que amo, yo sé en quién he creído. Por eso es que cuando se comenzó a correr el rumor de que Jesús sanaba, que Jesús era el Mesías, hubo una mujer que llevaba 12 años con su flujo que no paraba. Y está escrito que ella se abrió entre la multitud y solo tocó el manto del Señor. Y el Señor le dijo, tu fe te ha sanado. Porque cuando hay un hijo con identidad, hay un hijo con fe que comienza a hacer las cosas imposibles posibles. Hay un hijo que comienza a moverse en un mundo sobrenatural, que lo sobrenatural deja de ser anormal y se convierte en la vida de un hijo de Dios. ¿Saben que el Señor no quiere que nosotros digamos, oh, sobrenatural, un milagro? Sino que ese es el ambiente en que yo fui creado. Los milagros hacen parte de mi vida. Yo le decía esta mañana a mi esposo, yo amo que el Señor me hable, porque a veces me aburro de tanta realidad
y yo quiero que en realidad Él sea mi realidad. A veces Dios se convierte en un concepto, en una fe de un domingo, en una canción de un domingo. Pero el Señor es una realidad de nosotros todos los días. ¿Saben qué pasa cuando Él me habla? Yo digo, wow, yo sé en quién estoy creyendo. Necesitamos escuchar su voz y apagar la voz del mundo que solamente quiere venir y distorsionar tu identidad. ¿Quién eres? Necesitamos entender quién eres. Señor, hay cosas inconclusas, las voy a solucionar. Señor, he permitido que la enfermedad me identifique, he permitido que la deuda me identifique, he permitido que mis hijos me identifiquen, pero Señor, hoy quiero que tú seas quien me identifique. Porque cuando tú entiendes quién eres, entonces el diablo deja de enviarte dardos. Porque tú dejas de rechazar lo único que en realidad te va a dar autoridad aquí en la tierra, y es entender que eres hijo de Dios. Eso es lo que te va a dar autoridad. Esta semana fuimos con mi mamá a hacer una visita y yo estaba diciendo, mi hermana menor se parece mucho a mi papá. Ella es igualita a mi papá en la forma de ser. Mi hermana del medio, ella es igualita a mi mamá. Ellas dos chocan porque son igualitas. Y mi mamá me dijo, ¿y usted quién se parece luego? Sacó un poquito de los dos. Y pues estábamos ahí en una conversación. Y yo dije, Señor, yo quiero ser como tú. Lo dije dentro de mí. Yo me parezco mucho a ella físicamente. ¿Sí? Mucho. Yo ya sé qué voy a hacer cuando tenga 35 años. Pero yo necesito que lo que me identifique sea Él. Hay muchas cosas que es imposible que usted no herede. Pero usted, ¿a quién se está pareciendo? ¿Ustedes sabían que cuando Cristo no nos identifica, lo que más odiamos de nuestros padres, en eso nos convertimos? Yo detestaba que mi papá tomara. Yo me acuerdo que mantenía borracho, que no le daba nada a la casa, que todo se lo tragaba, que todo se lo tomaba. Y ahora, ¿yo quién soy? Ahora, ¿yo quién soy? Yo me acuerdo que mi mamá se agarraba y cantaleteaba todo el día. ¿Y ahora yo quién soy? Porque necesitamos que Cristo sea quien nos identifique. Miren que es como tomarnos una selfie, una foto. ¿Qué pasa si el lente está cochino? ¿Cómo va a quedar la foto? Borrosa. ¿Qué hay que hacer para que la foto quede bien? Limpiar el lente. Dígale al que está a su lado, tú estás limpio por su sangre. Dígale al que está a su lado, tú estás limpio por su sangre. Solo necesitas dejar de permitir que lo que te dijeron un día sea lo que te identifique. ¿Ustedes sabían que hay palabras que nos atan? Y alguna vez le dijeron, ay, usted es un tontico, y usted se lo creyó. Necesito saber qué es lo que Dios dice de mí, y eso es lo único en lo que yo voy a creer. ¿Qué dice Dios de ti? Dígale al que está a su lado, si es una mujer o un hombre, dígale, eres amada. Dile, valiste una cruz. Dile, hice un sacrificio. Dile, eres respetable. Dile, eres sano. Dígaselo. Dile, eres libre. Dile, eres rey, eres reina. En la Biblia está escrito que somos reyes y sacerdotes con Cristo Jesús. Que nuestro papá no escatima absolutamente nada. Que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Que en tus imposibilidades a Dios le place moverse. Que en tus debilidades Él se hace fuerte. Entonces, ¿por qué te están temblando las piernas? Párate y dile al Goliat,
que él solo está haciendo bulla porque no puede hacer nada más. No puede hacer nada más. Él nunca tocó al pueblo de Israel. Pero llegó un hombre que se cansó de escuchar, se cansó de no solucionar, se cansó de identificarse con otras cosas y dijo: no, tú vienes a mí con espada, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Porque él entendió que aunque no era un gigante, caminaba con un gigante mucho mayor. En la Biblia está escrito: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y que caminamos como un poderoso gigante. Tienes el poder de solucionar tu vida. Ve y habla, levántate, toma decisiones. Ve y corta con eso que no te sirve. Ve y hazlo, porque el Señor te dio la autoridad. Mamás, hagan uso de su autoridad en su casa. El Señor nos quiere devolver la autoridad para levantar en nuestra casa un altar de adoración. El altar tiene que cobrar autoridad. No más papás arrumados. Necesitamos levantarnos. Y miren, la autoridad que el Señor te dio, porque no estoy hablando de ninguna otra autoridad. Necesitas levantarte en esa autoridad como hombres. ¿Ustedes sabían cuántos hombres hay aquí? Levanten los que son hombres y saben que son hombres y nacieron hombres y van a morir hombres. ¿Ustedes sabían que hasta eso está haciendo el mundo? Yo no sé si soy mujer, si soy hombre, si soy no sé qué pansensual, si amo un árbol, si amo este púlpito, con qué género me identifico. ¿Saben por qué lo hace? Porque si alguien no sabe quién es, no va a tener autoridad. Hombres, levántense. El Señor les dio autoridad. Si hay una mujer al lado de un hombre, dígale: el Señor te dio autoridad, levántate. Dele un abracito al que está a su lado y dígale: de vuelta a tu identidad, de vuelta a tu autoridad. Hemos permitido que otras cosas nos identifiquen. Necesitamos la fe de esa mujer que se abrió paso entre la multitud para ser sana. Necesitamos que nuestra fe sea de vuelta, Señor. Ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos a vernos, Señor, no por nuestras heridas, no por nuestro pasado, no por nuestras equivocaciones, Señor, sino a vernos a través de tus ojos, Señor. Enséñanos, Señor, la autoridad que nos has dado, Señor. Como padres, como madres, como hermanos, como hermanas, Señor. Como hijos, Señor. Devuélvenos, Señor, nuestra identidad. Y no vamos a permitir, Señor, que las voces del mundo, que nuestra propia confianza en nuestras propias decisiones, que las cosas inconclusas o que las circunstancias sean más fuertes de quien tú dices que somos, Señor. Porque somos quien tú dices que somos, Señor.